palabra bullying, normalmente se nos viene a la mente escuelas, niños, adolescentes, pero no. El bullying es universal y aplica para todas las edades. Puede ser en el trabajo, puede ser en la calle, podemos ser incluso hasta adultos mayores. Y para muchos hay un caso que nos tiene indignadísimos. Es el caso de Papayita. Él se llamaba Carlos Gurrola Anguiano. Es un hombre, o era un hombre, de 47 años. Desafortunadamente, él trabajaba en una tienda de Torreón y por una presunta broma cruel, murió. Antes de pasar con nuestro invitado que nos va a dar luz jurídicamente, aprovechemos que tenemos al Doc y que nos puede dar luz en cuanto a el daño que puede hacerle una persona que beba un desengrasante en su bebida. Estoy hablando de solo un sorbo de desengrasante, que fue lo que le metieron presuntamente a este señor en su bebida como broma, y durante 2 meses estuvo agonizando. Doc, ¿qué le provoca a una persona ingerir esto? Ahí te va, es una de las urgencias gastrointestinales más serias, se llama una quemadura por cáusticos y pueden ser ácidos o álcalis. Ajá. Y te queman desde el contacto con la boca, te queman la cavidad vocal, te queman el esófago, con el peligro de perforar el esófago y que te haga una mediastinitis. ¿Qué quiere decir esto? Hay una cavidad en el tórax que se salga el líquido hacia esa cavidad donde está el corazón y los pulmones, y hasta el estómago te lo puedes quemar y perforar. No solo eso, se te puede ir también a la vía respiratoria y quemarte. Es como básicamente lumbre en la garganta, dependiendo de lo que te hayan dado, pero es una tragedia muy, muy seria. Y esto lo quería dividir en dos, primero en la parte médica y luego en la legal, para ver si así nos damos cuenta de cómo la ignorancia nos puede llevar a grados de estupidez masiva y provocar que una persona esté en agonía durante 2 meses. Y para eso también el licenciado Gerardo Cuellar, abogado laboral, nos va a dar luz en este sentido. Abogado, aparte que estamos con una sociedad retrógrada, ¿qué aplica en estos casos? Muchas gracias por la invitación. Mira, desde el punto de vista jurídico hay que tener en cuenta que hay 2 vertientes, ¿no? Ajá. La primera de ellas, y me parece la más importante, determinar si existe una responsabilidad penal, que la Fiscalía efectivamente de Torreón, de Coahuila, está investigando el hecho, si existe una intención como tal de que esta persona haya fallecido por conducto de uno de sus compañeros, ¿no? O si no fue así, pero que sí existe una culpabilidad, hablamos de un homicidio culposo, en el sentido que ese bullying, ese acoso laboral que estaba sufriendo Carlos Gurrola, Papayita, pues determinó en su fallecimiento, ¿no? Hasta ahorita los videos que han mostrado por parte de la compañía no se ve todavía, o al menos no se han dado a conocer el momento, pero sí había el antecedente que le ponchaban las llantas de su bici, que le hacían bromas pesadas. Precisamente lo que argumenta el abogado bueno, ahora los papás de Papayita, es que precisamente dicen, bueno, es que en el video la Fiscalía argumenta que efectivamente hay una persona donde un día anterior a que él ingiere esta bebida, llega y vierte el desengrasante químico, pero que no fue puesto en un envase de él, sino que fue puesto en un lugar aleatorio en el área de lockers de la empresa, y que posteriormente al otro día se ve cómo llega Papayita y bebe dicha bebida. Entonces dicen, no podemos de indicio por los videos determinar quién cometió esa broma, por así decirlo, ¿no? Ahora, o la intención, no pueden... O la intención, por supuesto, ¿no? Ahora, el abogado, y desde mi punto de vista yo coincido, desde el punto de vista legal, hay que analizar todo el contexto que rodeó precisamente antes del fallecimiento de Carlos. Muy importante, hay mensajes de texto con un bullying excesivo por parte de sus compañeros, hay actitudes, como bien mencionas, donde le escondían sus alimentos, donde lo ofendían de manera ya un poquito dolosa, espantoso. También hay cuestiones, le ponchaban su bicicleta. Licenciado, más allá del autor material, en este caso también la empresa podría tener repercusiones legales. Claro, y es la otra vertiente que yo quería comentar. Existe el punto de vista jurídico laboral. Hablamos de un riesgo laboral claramente, ¿okay? Es un hecho conocido y se califica como tal. Si un riesgo laboral, si un hecho ocurrió dentro de la empresa y ocasionó el fallecimiento de un trabajador, la Ley Federal del Trabajo obliga a la empresa, y de manera solidaria a la empresa de limpieza, es decir, la empresa contratista y contratante, en este caso el centro comercial, en el sentido de determinar 2 meses de salario, determina la ley para efecto de gastos funerarios, en este caso a los padres de Papayita, y en su defecto también 5,000 salarios del trabajador que venía percibiendo Papayita antes de su fallecimiento. Eso hablamos de una indemnización por muerte.
Aunado a ello también sus derechos laborales que generó durante la relación laboral, que es sus partes proporcionales como vacaciones, aguinaldo y su antigüedad, deberá pagárseles a los trabajadores, ¿no? Pero no debería de pasar, obviamente, que es un tema que a mí la verdad me da muchísimo coraje, abogado. ¿Qué pasa? Ya agarraron a los culpables, que ojalá sí se haga justicia en este caso. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuánto tiempo estarían en la cárcel o cuánto tiempo van a estar afuera para ver si sí, si no? Eso lo determinará la Fiscalía de Torreón. Precisamente hay que ver qué tipo penal se le imputa por parte de la Fiscalía. Hablamos de un homicidio culposo, me parece. ¿Y cuántos años más o menos? Esto puede ser incluso hasta 15 años. Okay. Un homicidio culposo, hay que ver que lo determine un juez penal con las características y la defensa legal que se lleve a cabo, ¿no? Por supuesto. Pero lo más importante, como tocas, Gaby, es el hecho de que pone en la mesa una realidad social. Exacto. Desde el punto de vista social, que todos los trabajadores en diferentes escalas del país viven, ¿no? Que hoy en día mucha gente que nos está viendo, seguramente por conducto de ustedes, sufren un hostigamiento, un acoso laboral, que tenemos un caso que terminó en algo trágico, en el sentido de pues el fallecimiento de un trabajador, pero que mucha gente todos los días le ocasiona problemas de salud. Y por miedo a no perder el trabajo o por no quejarse, se deja y pasan estas situaciones. Correcto. Yo quiero preguntar una cosa, además del homicidio imprudencial o no, como se diga, culposo, doloso, ¿también se les puede poner cargos por bullying? Sí, esa conducta la tipifica la Ley Federal del Trabajo, y lo más importante para toda la gente que nos está viendo es que esto está regulado en la ley laboral en México. En sus primeros artículos, el artículo 3 bis de la Ley Federal, yo invito a todo mundo a que lo lea, y se determina qué es un acoso laboral. Un acoso laboral es cuando viene directamente de un compañero de trabajo y un hostigamiento por parte de un superior jerárquico. Pero sin importar la diferencia, se considera una violencia laboral. Y esa violencia laboral es una causal que dice la ley, que el trabajador no tiene por qué tolerarla, y la ley lo considera como un despido. Y una causal en la cual puede rescindir la relación y reclamar su liquidación. Pero si yo ya me quejé con mi jefe, fui a Recursos Humanos y nadie hace nada, ¿puedo ir con la Fiscalía a presentar una queja? Correcto. Se puede promover de entrada, de cierta forma, un tipo penal. Eso lo determinará la Fiscalía. Muchas veces en México determinar un tipo penal de manera subjetiva como un acoso es difícil, ¿no? Pero en este caso que hay tanta evidencia. Pero claro, aquí lo tendrá que determinar, y tiene ese agravante que el juez penal tendrá que determinar en Torreón. Aunque ¿cómo podríamos preverlo desde el punto de vista de la empresa? Porque en este caso la empresa está tomando cartas en el asunto y está cooperando con las autoridades, y también desde el punto de vista de los trabajadores. A ver, aquí, por ejemplo, aquí somos excelentes para la cábula, nos llevamos fuerte entre todos, pero cuidado con que se metan con alguien porque salimos todos a defenderlos, ¿no? Somos un equipo muy cercano y muy cerrado. Pero, ¿cómo le hacemos para que prever esta cosa? Porque si tú te vas a denunciar con recursos humanos y te vas con las autoridades, al rato no te van a querer dar chamba, no te vas a sentir a gusto porque vas a decir yo soy el que fue de chillón. Y con mis amigos lo mismo. ¿Cómo dejar que esto no avance? Así como le decimos a nuestros hijos, no te dejes en la escuela, vamos a hablar con los profesores. ¿Qué tenemos que hacer como un ABC desde el punto de vista del trabajador y desde el punto de vista de la empresa para que los casos como Papayita no se vuelvan a repetir? Exactamente. Mira, desde el punto de vista del trabajador es importante que no se permita ningún abuso, porque normalmente cuando existe una violencia laboral empieza desde una escala baja y va subiendo, ¿no? De tono. Eso debe ser reportado al área de recursos humanos de toda empresa o al área correspondiente, el gerente, etcétera, el propietario, qué sé yo, en diferentes fuentes de negocio, y la empresa tendrá que tomar cartas en el asunto y tomar esas medidas. Por eso existen las actas administrativas que se pueden levantar como una llamada de atención a un trabajador, y que puede incluso, justificable en el artículo 47 de la ley laboral, despedir justificadamente, rescindir a un trabajador sin derecho a indemnización más que el pago de sus prestaciones. Entonces sí hay una responsabilidad patronal, en el sentido de que si un trabajador lo denuncia el hecho internamente y no toma cartas en el asunto, de cierta forma lo está permitiendo. Claro. Pero si la empresa también, por ejemplo, había este problema que decía la empresa, yo me deslindo porque no era como yo lo contraté a él, yo contraté una empresa donde esa empresa lo contrató. El outsourcing. Exactamente, o sea, ahí cómo se hace. Mira, tocas un tema, Gaby, muy importante, que de hecho ya fue reformado, la subcontratación.
en el sentido de que muchas empresas durante los últimos años lo que hacían era precisamente llamar a una empresa intermediaria para que me suministre los trabajadores y yo me deslinde de responsabilidad para ellos sin que yo sea el patrón, sin que yo tenga derechos indemnizatorios, riesgos de trabajo, etcétera. Eso ya está totalmente superado por la ley. Y el artículo 12 yo invito de igual forma que todo mundo lo lea, porque bueno, creo que a todos nos interesa, a toda la comunidad laboral, en el sentido de que está prohibida la subcontratación únicamente en el caso específico que yo como empresa requiera un trabajo especializado que yo no pueda por ningún motivo conseguir y que no sea, que sea ajeno, a mi objeto social, ¿no? Solo así. Si hablamos de un centro comercial con un contrato de subcontratación para que me proporcione una persona de limpieza, eso ante un juez laboral va a decir no. Esto es una subcontratación ilegal. Son solidariamente responsables las dos. No te puedes deslindar tú quien recibiste el beneficio del trabajo. ¿Por qué? Porque si hablamos de una subcontratación legal, efectivamente el único patrón y el único responsable sería la empresa de limpieza. Un tema complicado. Licenciado Gerardo Cuellar, muchísimas gracias. Ojalá y sea la primera de muchas. Claro, y allá en casa, usted, ¿cómo es el ambiente laboral? ¿Lo bulean o usted es el buleador? ¿Se ha dado cuenta que a lo mejor sus bromas no son del todo agradables para los demás? Le podría traer graves consecuencias legales. Así es que, mexicanos, hay que ser un poco más maduros y sobre todo más inteligentes porque una persona murió por una estupidez. Pero bueno, así las cosas.